Mi padre siempre fue un hombre fuerte, de los que no se quejan. Trabajó toda su vida con las manos, acostumbrado al esfuerzo y al silencio. Hace 7 años aceptó un empleo poco común, operador nocturno en el crematorio municipal. Al principio le costó. Me acuerdo que llegaba a casa con los ojos hinchados y la voz quebrada. Nos contaba, a mi madre y a mí, historias terribles mientras se servía un chupito de orujo, cómo cremó a un bebé o cómo una anciana se desplomó frente al ataúd. Lo que más temía era mirar por la ventanilla del horno. Decía que lo perseguía, pero uno se acostumbra a todo, y mi padre no fue la excepción. Con el tiempo, la muerte se volvió rutina. Apretar botones, ajustar temperatura, cerrar la puerta. Nada más, como si estuviera cocinando algo que nunca debía ser comido. Aquella noche no pude dormir. Navegaba por el móvil cuando lo oí entrar, casi a las 3. Reconocí al instante que algo iba mal. Estaba blanco, sudando, con las manos temblorosas, mientras se quitaba los zapatos. Papá, ¿todo bien?, pregunté desde el pasillo. Me miró apenas un segundo, luego se fue a la cocina. Lo escuché abrir la nevera y verter un vaso lleno de aguardiente. De un trago. Esa era otra señal. Ya casi no bebía. Mi madre también se despertó. Entró en la cocina medio dormida y, al ver su expresión, se sentó sin decir palabra. Había algo en el ambiente, algo espeso, irrespirable. Papá empezó a hablar, despacio, como si eligiera cada palabra con cuidado. Nos llegó una joven, 20 y tantos. Murió de forma repentina. La madre llamó en la mañana para pedir una cremación urgente, muy insistente. No quería misa, no quería despedida, solo fuego. Contó que la mujer se presentó horas más tarde con un ataúd barato, de madera sin tratar, mal cerrado. El olor era insoportable. Cuando papá le dijo que tenía que revisar el cuerpo, la mujer se mostró nerviosa. No hace falta, le dijo. Ya nos despedimos, pero el protocolo era claro, así que tuvo que abrir el ataúd. Era ella, sí, pero algo estaba mal. Olía como si llevara días muerta, y en el certificado decía que falleció ayer. Eso no era normal. Había manchas oscuras en la piel, el abdomen hinchado, las piernas empezaban a pudrirse. La madre no quería ni las cenizas. Me preguntó si podía deshacerse de ellas, tirarlas a algún sitio. Le dije que no. Le dije que eso era su responsabilidad. Me miró con tanto odio que me dio miedo. Al final metieron el ataúd al horno, el horno industrial. Cerraron la compuerta, ajustaron los controles y encendieron la llama. Salí a fumar. Dejo siempre a Iván, mi compañero, dentro, pero a los pocos minutos salió corriendo, pálido, temblando. Papá lo imitó. Hay algo gritando dentro del horno. Al principio pensó que era una alucinación, pero fueron juntos a mirar por la ventanilla de observación. Lo que vieron los dejó sin palabras. No ardía. El ataúd solo humeaba, como si el fuego no quisiera tocarlo. Intentaron reiniciar el sistema. Esta vez el fuego estalló con fuerza. Volvieron a meter el ataúd y esperaron. Yo estaba mirando por la ventanilla. Vi cómo las llamas rodeaban la madera y entonces, lo juro por mi vida, vi que su mano se movió. Pensó que era un reflejo,
pero entonces la luz de emergencia se encendió y cuando volvió a mirar, el rostro quemado de la chica lo observaba, inmóvil, desde detrás del vidrio. No era su rostro, no del todo. La piel se había vuelto negra, los ojos, no había ojos, solo agujeros, y una especie de corte en medio de la cara, como una boca llena de gusanos. Papá sacó su móvil. La fotografié, aquí está. Nos mostró la imagen, no era un montaje. Lo reconocí en el reflejo y detrás, aquello que no debería existir. Luego empezó a golpear desde dentro, como si quisiera salir. Papá se quedó en la cocina hasta el amanecer. No volvió a dormir esa noche. Cada vez que parpadeaba, decía, sentía como si algo lo estuviera mirando desde detrás del vidrio, como si no hubiera cerrado bien aquella puerta del crematorio, y tal vez no la había cerrado. Al día siguiente llamó al trabajo para reportarse enfermo. No lo hacía desde que empezó. Yo no le dije nada, pero algo en su cara ya no era el mismo. Tenía los ojos hinchados, como si no hubiera parpadeado en horas, y olía distinto, a humo, a grasa quemada. Los días siguientes fueron peores. No hablaba, no respondía. Se limitaba a mirar por la ventana o caminar en círculos por la casa. Por las noches se sentaba en la sala a oscuras, con una copa vacía entre las manos, y a veces murmuraba, como si le hablara a alguien. Mi madre decía que era estrés. Yo no estaba tan seguro, sobre todo cuando encontré larvas, sí, larvas, saliendo de sus calcetines sucios, blanquecinas, retorciéndose como si algo muerto se estuviera pudriendo en su ropa. Intenté ignorarlo, pero luego vino la noche de la explosión. Desperté con el sonido de una alarma y el olor a plástico fundido. El humo llenaba mi habitación. Corrí hacia el pasillo, cubriéndome la boca con la camiseta, y vi las llamas. La habitación de mis padres ardía. Grité, pero no hubo respuesta. Empujé la puerta, o lo que quedaba de ella, y vi a mi madre. Ya no estaba viva, y de mi padre no había ni rastro, no había teléfono, ni llaves, ninguna señal de que hubiera salido por su cuenta. Simplemente desapareció. Los bomberos dijeron que fue un accidente eléctrico, pero el fuego no se comportaba como un incendio normal. Era demasiado rápido, demasiado caliente, y había otro detalle. En la pared, justo sobre donde había estado el espejo del pasillo, quedaron marcas como si 5 dedos gigantescos hubieran presionado el yeso desde dentro, quemado, negro, como ceniza. La policía no encontró a papá, lo dieron por desaparecido. Me quedé con el móvil, con la foto, la que me mostró esa noche. La miré una y otra vez, y mientras más la veía, más notaba detalles que antes se me habían escapado, las formas a su alrededor, las figuras que parecían querer salir de ella, como si la imagen capturara algo vivo. Una amiga que estudia diseño gráfico me dijo que la imagen no tenía sentido, que las sombras no eran coherentes, que parecía algo sacado de un mal sueño. Me fui a vivir con un amigo durante un tiempo. No podía quedarme en esa casa. Las noches eran peores. Siempre que me despertaba, sentía olor a humo, un olor que no provenía de ningún sitio real. A veces, incluso, escuchaba el crepitar de leña ardiendo. La noche que decidí dejar todo atrás, volví por mis cosas. Fui solo. La casa seguía con marcas de hollín en el techo.
Al pasar por el baño, noté que el espejo estaba empañado, pero nadie había usado la ducha en días. Escribí mi nombre con el dedo y debajo se marcó algo más. Una línea, luego otra, como si alguien, desde dentro del espejo, copiara mi movimiento. Corrí. No miré atrás. Esa noche soñé con mi padre. Estaba parado frente al horno, con la puerta abierta, mirándome. Pero no era él. Su piel era negra, el rostro derretido y los ojos estaban vacíos. Desperté gritando. Supe entonces que lo que estaba en ese horno nunca fue humano y lo que salió de ahí nunca volvió a entrar. Después del incendio, intenté rehacer mi vida. Me mudé con un amigo, dejé la universidad por un semestre y empecé terapia. Pero algo no me dejaba en paz. Una sombra, un recuerdo pegado a mi espalda. Todas las noches, sin excepción, soñaba con fuego, con el crematorio, con la figura que mi padre vio detrás del vidrio. A veces, en esos sueños, yo era él, y otras veces, yo era la cosa del horno. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché pasos, no en el pasillo, no en la calle, dentro del armario. Me levanté de golpe, temblando. El cuarto estaba a oscuras, pero en el reflejo de la ventana vi algo, una silueta, alta, negra, con los brazos colgando y la cabeza ladeada, como si escuchara. Corrí al interruptor, encendí la luz, no había nadie. Me convencí de que era mi mente, un reflejo, una ilusión, pero no podía seguir así. Necesitaba cerrar ese ciclo, entender qué pasó. Así que volví al crematorio. Había sido clausurado. El edificio seguía en pie, pero lleno de grafitis y con tablones cruzando las puertas. Me colé por una ventana trasera rota. El aire estaba viciado, polvo y ceniza en cada rincón. Todo estaba como papá lo había descrito. El panel de control, la ventanilla rota y la cámara de combustión, quemada, pero no vacía. Había marcas dentro, uñas, como si alguien hubiera intentado salir. Encendí la linterna del móvil. En la pared justo al lado del horno, alguien había escrito con carbón: no era ella. Sentí que me faltaba el aire. Me giré y entonces la vi, por una fracción de segundo, detrás de mí, en el reflejo del vidrio del horno. No hice ruido, no corrí, simplemente retrocedí hasta llegar a la salida, y entonces una voz, no desde el pasillo, no desde el techo, desde dentro de mi cabeza: tú lo viste, ahora eres mío. Volví a casa, pero no era el mismo. Desde entonces la siento cerca. No la veo, pero la huelo. Ese mismo olor, humo, carne, ceniza. La gente dice que estoy mejorando, que me ven más tranquilo, que por fin acepté lo que pasó, pero no saben que por las noches, en la ducha, cuando el vapor empaña el espejo, alguien más escribe mi nombre. Una y otra vez he borrado la foto del móvil, pero ya es tarde. No importa si la imagen desapareció, yo la vi, y con eso fue suficiente, porque hay cosas que no quieren ser quemadas, hay cosas que el fuego no destruye, y ahora me está esperando.